Así como otras épocas se conocen con el nombre de era del conocimiento, era de la caballería, era de la fe, etc., la nuestra puede llamarse la era del sucedáneo. En otros momentos de la historia del mundo, si no podía poseer un objeto en particular, la gente se las arreglaba sin él y eso era todo. Es más, casi nunca era consciente de la ausencia de ese objeto. Pero hoy estamos tan bien informados que sabemos que existen muchísimas cosas que deberíamos poseer y no poseemos. Y como no nos apetece aceptar su simple carencia, creamos un sucedáneo para suplirlas. Y así esta proliferación de sucedáneos, así como me temo el hecho de que nos contentemos con ellos, constituye la esencia misma de lo que se ha dado en llamar civilización. Quiero repasar aquí algunos de estos sucedáneos y mostrar qué tienen de maligno y qué de bueno y de esperanzador para el futuro, porque debo decir que he venido aquí a criticar algo, pero me parecería inútil hacerlo sin buscar un remedio al mismo tiempo. Ustedes pensarán que muchos de estos sucedáneos tienen una importancia menor, pero en realidad están tan integrados en el tejido de la sociedad actual y son tan abundantes que deberé limitarme a unos pocos ejemplos, aunque pienso que al final podré mostrarles que la suma de todos estos casos supone ya un problema bastante grave, dado que la vida civilizada no es más que un sucedáneo de lo que podría ser la vida del hombre en la Tierra. Empezaré por lo más bajo de la escala, por ese asunto tan ordinario y terrenal que es comer y beber. ¿Es que hay sucedáneos en este terreno? Demasiados, por desgracia. Habrán oído hablar ustedes de eso que se llama pan, pero sospecho que solo unos pocos de los presentes han comido alguna vez pan de verdad, aunque estén familiarizados con su sucedáneo, que por lo demás existe ya desde hace mucho tiempo. En mi juventud en el campo solía comerse pan verdadero, pero en las ciudades apenas se conocía. Ahora el que hacen los panaderos de los pueblos es peor que el de las ciudades, pues la gente del campo, o por lo menos la que yo conozco, ha dejado de hacerse el pan en casa y lo compra en la tienda local. Hace solo 20 años solía cocerse el pan en la propia casa y en casi todas las viejas cabañas de los alrededores podía verse desde lejos un horno pequeño y redondo detrás de la chimenea. Pero como he dicho antes, esta costumbre se ha perdido. Se dirán ustedes que quien quiera sigue pudiendo hacerse el pan en su casa. Pues no, no puede, porque para cocer una buena hogaza de pan hace falta harina de calidad, y eso es algo prohibitivo. El ideal del molinero moderno, si no me equivoco importado de América, ese paraíso del sucedáneo, parece reducirse a convertir los ricos granos de trigo en un polvo blanco característico semejante a la tiza. Lo que se busca ante todo es blancura y fineza en detrimento de las cualidades que solo el paladar puede reconocer. Es decir, casi nadie tiene hoy en día acceso al pan. Y esto, insisto, es un rasgo esencial de la sociedad del sucedáneo, que se impone al conjunto de la población y en un periodo muy breve ha suplantado completamente al producto original. Si se observa una multitud moderna, el tono general es un oscuro manto pardo de hollín, con algunos destellos discordantes de tonos chillones mal combinados por parte del elemento femenino. ¿Qué nos impide vestir con colores bellos y armoniosos, salvo la tiranía de los sucedáneos al uso? En cuanto al aspecto de nuestra vestimenta, en su mayoría es tan repugnante que un visitante de otro planeta consideraría nuestro aspecto como un signo de degradación de las condiciones de vida. La situación no mejora ni siquiera con las mujeres, que gozan de algo más de holgura en esta materia que el otro sexo. He observado que si por azar dan con un vestido particularmente bonito, la moda lo dejará obsoleto antes que otras prendas, en tanto que ciertas prendas deformes y vulgares, como esas horribles mangas jamón, tienen garantizada una larga vida. Así pues, el sucedáneo se impone también en el vestir con un despotismo opresor. Y no solo es casi imposible vestirse correctamente hoy en día, sino que incluso protestar de viva voz contra esta situación, por inútil que sea, resulta difícil. Incluso mientras hablo veo que ustedes se disgustan conmigo porque he mencionado esta cuestión de la ropa, pero no quiero pasar por alto una última observación. ¿Qué opinan del sucedáneo de zapatos de esta generación?
con la consiguiente deformación de pies y piernas que acarrean. Aunque no dudo que es un asunto menor, también me gustaría poder comprar cubiertos de calidad, aunque sea a un precio elevado. Esto era posible hace 30 años, pero ya no. En ningún lugar puede comprarse un cuchillo afilado que corte durante mucho tiempo. El otro día perdí un par de tijeras de uñas que cortaban y que poseía desde hacía años. Me puse a buscar otras tijeras y tuve que desechar 3 antes de dar con unas que cortasen mal que bien. No creo que las distracciones públicas sean cosa de broma. Al contrario, me parece muy grave que la calidad de los teatros sea tan baja y que se nos impongan algunos penosos sucedáneos a una costa del esfuerzo de muchas personas honradas y a menudo brillantes. Digo que es grave porque conozco la triste explicación de este declive. La mayor parte de los ciudadanos lleva unas vidas tan tristes, desempeña labores tan mecánicas y aburridas, y sus momentos de reposo son tan vacuos y casi siempre tan agotadores por culpa del exceso del trabajo, que cualquier cosa que se presente como entretenimiento servirá para atraer su atención. Sin embargo, existe otro tipo de sucedáneo de ocio que consiste en ir en tren a algún lugar y después regresar. 2 factores obligan a la gente a hacerlo. Uno actúa sobre los ricos y el otro sobre los pobres. En el caso de los primeros es el anhelo de estar en un lugar en que uno no está, lo que lleva a ciertas personas a Suiza, o al Rin, o a Italia, o a Jerusalén, o al Polo Norte, o a donde sea. Y en la mayoría de los casos, la gente va a estos lugares con los ojos metidos en el bolsillo y al margen de satisfacer este deseo de un movimiento perpetuo, más les habría valido quedarse en casa. En cuanto a los pobres de nuestras grandes ciudades y de los barrios obreros, reconozco que es un caso diferente. Sus hogares están tan desprovistos de placer para los sentidos que es normal que deseen ver de vez en cuando unos campos verdes bajo un sol brillante o mecidos por el viento y la lluvia. Pero en mi opinión, salir de un lugar feo y penoso para contemplar otro más hermoso y volver más tarde a la fealdad y a la tristeza no es más que otro pobre sucedáneo. No quiero ver la cara más bella de la tierra una vez al mes o a la semana o al día, sino en todo momento, del mismo modo que tampoco podría aceptar cenar una sola vez al mes. El verdadero placer que trata de imitar este sucedáneo consiste en hacer que el lugar en que se vive y se trabaja sea hermoso y agradable. Así uno puede quedarse en su casa y sentirse a gusto, aprendiendo a su aire de la forma y la expresión de cada árbol, de cada rama, de cada pequeña ondulación del terreno, hasta ser amigos íntimos. ¿Y qué amigos? Y de vez en cuando, claro está, podrá uno salir de ese hogar acogedor para ver bellezas y maravillas desconocidas en otros lugares y atesorar en la memoria recuerdos para disfrutar de ellos en los días de calma, siempre con la certeza de que la inagotable belleza del hogar le espera a uno para darle la bienvenida cuando quiera regresar a ese placer antiguo e intacto. Así debería ser, y ahora que han comprendido por qué no puede ser así hoy, se darán cuenta de que ello quizá pueda ser posible en un futuro cercano y actuarán en consecuencia. Pensemos ahora en las casas que vivimos y en el tipo de sucedáneo que se ha construido durante los últimos 100 años. Todos ustedes, incluso a quienes hacen poco uso de la vista, se habrán percatado de que las casas modernas son burdas en su concepción y muy feas en aspecto. Que su amontonamiento en las grandes ciudades ha hecho que nuestras calles sean repulsivas y caminar por ellas algo indignante, y que cuando las encontramos en el campo son como sarpullidos en medio de la belleza natural, así que las evitamos a no ser que estemos obligados a pasar a su lado. Y tampoco puede aducirse que al menos son útiles, dado el coste y el esfuerzo que han supuesto construirlas. Esto es falso. Al contrario, de todas las paredes y techos que se han levantado para protegerse del viento y del mal tiempo, no hay ninguno que esté peor ideado o que sea más incómodo y disparatado. En una palabra, son casas estúpidas. Sin lugar a dudas, la mayoría de ustedes no tienen ni idea de cuán torpes son estos sucedáneos respecto a las casas que de verdad están hechas para hombres sobrios y sensatos. Como nunca habrán visto nada mejor y estarán acostumbrados a las casas modernas, pensarán que son más o menos lo que tienen que ser, dado su tamaño y la riqueza de sus moradores, ya sean 6 habitaciones pequeñas o 70 grandes, ya ganen 60 libras al año o roben 60.000.
Pero créanme si les digo que han existido casas que embellecían las calles en las que se erigían, que eran agradables a la vista y estimulantes para el espíritu, cuyo plano era práctico o razonable, acorde con los deseos de sus habitantes, que lejos de empañar un paisaje bonito con su fealdad, constituían entonces el adorno central del lugar, y que de hecho eran útiles y no utilitarias, palabra que expresa más bien, me parece, una cualidad que viene a ser lo contrario de útil y que significa algo cuya única utilidad es sacar dinero de las necesidades de los demás. Pero también debo admitir que entre todos los sucedáneos de la producción industrial hay un tipo de productos que no siguen la tendencia general del sucedáneo. He dicho un tipo, pero debería haber dicho dos. Primero, la fabricación de instrumentos para destruir riqueza y asesinar hombres, a los que se dedica una inventiva formidable, rayana en la genialidad, lo cual, tal como van las cosas, quizá no sea del todo malo, pues así la guerra se volvería cada vez más cara y supondría una especie de obstáculo para su realización. Este es pues un tipo de objeto que se produce con extremo mimo y calidad. El segundo es la enorme cantidad de máquinas herramienta, que es la especialidad de nuestro siglo y que hoy se diría que avanza hacia la perfección. Pero por muy asombroso que sea el talento y la habilidad que se emplean tanto en su producción como en la organización de su consumo, el resultado no deja de ser un sucedáneo. Otro ejemplo realmente triste que no puede disociarse del que acabamos de mencionar. Hasta la belleza de los paisajes rurales debe convertirse en un sucedáneo de lo que debería ser. Como comprenderá, no me refiero solo a los inefables horrores de las zonas manufactureras, que han arrasado la faz de la tierra, sino a la banalización de este campo que sigue siendo campo, el cultivo productivista de los granjeros, la tala de árboles, el arranque de setos y la tristeza e indigencia de los terrenos que rodean sus caseríos. El placer que todas las instituciones, y en especial las educativas, experimentan al suplantar la belleza por la fealdad. Raíles de hierro y alambradas en lugar de muros de piedra o setos vivos, laja azul en lugar de pizarra o azulejos, alerces y picias en lugar de robles u otros árboles de verdad. Todas ellas son algunas de las miles de formas en que desmentimos nuestra estúpida exhibición de riqueza y nuestro sentido común. Me gustaría compartir con ustedes además mi opinión acerca de los sucedáneos de la educación y la gran diferencia existente entre lo mejor que hay ahora y lo que debería haber. Si por ahorrar dinero renunciamos a mejorar mínimamente la educación pública, más vale que dejemos de jactarnos de ser un país sensato y pragmático. Yo lo resumiría así. Digamos que nos hemos decidido a hacer algo por 50.000 libras y que para realizarlo correctamente hay que gastar otras 10.000. En este caso habremos echado por tierra nuestro trabajo a no ser que las gastemos. ¿No es más económico gastar 70.000 libras en hacerlo bien en lugar de 50.000 en no hacerlo? Así es como habría de abordar la cuestión de la educación pública, es decir, tratar de adecentarla lo mejor posible, sea cual sea el coste. Quizá así tampoco consigamos que sea muy buena, pero entonces dejaremos de formar a la gente para que se convierta en mano de obra deseosa de ser contratada por capitalistas. Habría que educar a las personas con una sola meta: hacer que sus vidas sean más agradables. Cualquier otro objetivo no producirá otra cosa que un lamentable sucedáneo. Bueno, hasta aquí solo he repasado algunos ejemplos de este gran sucedáneo llamado civilización, y si es correcto mi juicio acerca de la universalidad del sucedáneo, esta época sufre una enfermedad cuyos síntomas son las miserias y los males de los que hablamos. Pero daré un nombre a la enfermedad, y después discutiremos su cura si tienen paciencia para escucharme. Esta enfermedad del mundo civilizado se llama pobreza. Si transigimos con todos estos sucedáneos es porque somos tan pobres que no podemos evitarlo. Demasiado pobres para prados agradables y llanuras refrescadas por la brisa en lugar de los terribles desiertos que nos rodean. Demasiado pobres para vivir en ciudades racionales y bien planificadas o en las casas bonitas que merece la gente decente. Demasiado pobres para impedir que nuestros niños crezcan en medio de la ignorancia. Demasiado pobres para derribar las prisiones y las fábricas y construir en su lugar casas concejiles y edificios públicos para esparcimiento de los ciudadanos. Demasiado pobres, sobre todo,
para ofrecerle a cada individuo la oportunidad de trabajar en lo que haga mejor y por consiguiente de disfrutar de ello. ¿Qué digo? Demasiado pobres para hacer la paz entre nosotros y poner fin de una vez a la guerra entre ricos y pobres, entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen nada. Lo que acabas de escuchar es solo una de nuestras lecturas filosóficas. Si quieres descubrir más, visita nuestra web anaminecan.com. Este vídeo está dedicado a nuestros mecenas. Gracias por hacerlo posible.